buenas noches. Hoy es miércoles 23 de mayo. Gracias por estar en sintonía de Sin Su Permiso. Son las 9:14 para todos aquellos que piensan que este programa es pregrabado. Pues no, piensen que estamos en vivo, así que desde ya les invitamos a todos ustedes que opinen a través de las redes sociales, a través de nuestro Facebook. Búsquenos como programa de televisión Sin Su Permiso y por supuesto a través de nuestros correos electrónicos de Twitter. Va a aparecer mi dirección, la dirección de Ana, la dirección de Francesca, para que ustedes opinen y comenten con nosotras. Esta noche vamos a hablar de los 3 años de gobierno del FMLN y del gobierno también de Mauricio Funes. Hace unas cuantas horas preguntamos en las redes sociales, en nuestro Facebook, Arena y el FMLN se acusan entre sí de la crisis económica. ¿Quién cree usted que es el verdadero responsable? Y déjenme decirles que ya recibimos algunos comentarios. Luis Medina dice, el responsable es el FMLN. Katia Cruz dice, el responsable es Arena. Jexy Recinos dice, todos somos responsables porque hemos permitido que ellos hagan las cosas para su beneficio y mientras ellos vivan la vida de ricos, nada cambiará. Así que tenemos algunas opiniones encontradas. Por favor, participe con nosotras, que va a ser un gusto poder retroalimentarnos de todo lo que usted opina. En nuestro programa para debatir de este tema estarán 2 diputadas, Ana Vilma de Escobar y Milena Calderón. Les invitamos nuevamente a que sean parte de este programa. Pero antes que nada quiero saludar a mis colegas. Ana Giralt. Ana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Ana, para iniciar, antes de empezar el programa, me gustaría un breve análisis. ¿Qué ha sido para ti desde el punto de vista de tu experiencia política estos años de gobierno del FMLN? Y algunos dicen son 2 gobiernos, el gobierno del FMLN y el gobierno de Mauricio Funes. Yo diría que más que el gobierno, es el gobierno del presidente Funes, porque el FMLN siento yo que de a poquito ha tenido que salir más obligado que por convicción del gobierno. Para mí estos 3 años ha sido 3 años de mucha confrontación política, Lorena. Y mucha lamentable confrontación política, y lo último lo vimos ahora, que ayer el presidente hacía señalamientos de que gobernaba con 2 oposiciones, una que había perdido privilegios y otra que no aceptaba que los cambios no se daban tan fáciles, y hoy tenemos un comunicado del FMLN que marca más esa oposición y que marca más esa confrontación, y que a veces esa confrontación puede que tape quizás las cosas buenas que el gobierno dice que está haciendo, que algo bueno tiene que estar haciendo, porque es demasiado evidente, hay confrontación legislativo con judicial, judicial con ejecutivo, legislativo con ejecutivo. Yo creo que nunca habíamos visto tanta confrontación política como la que hemos visto en estos últimos 3 años. Y por supuesto que esa confrontación no es beneficiosa para ninguno de los salvadoreños y las salvadoreñas. No, porque no se gobierna, no se legisla en función de sus intereses. Así es, y Francesca Falconi, Checa, buenas noches, bienvenida. Desde el punto de vista económico, ¿qué es tu experiencia? ¿Qué nos puedes analizar? Sí, realmente estos 3 años de gobierno, pues hemos visto los niveles más bajos de crecimiento a nivel de la historia del país, y las proyecciones para este año seguramente es que no se va a alcanzar el 1% de crecimiento. Hay problemas obviamente en la generación de empleo. El sector público ha generado aproximadamente quizás 9 veces más empleo que el sector privado, lo que viene a ser como más grande el aparato estatal. Las exportaciones siempre han sacado el pecho, o sea, los empresarios exportadores salvadoreños, incluso la MIPYME y la PYME, pues han sabido sortear un poco los obstáculos. Sí hay un leve crecimiento en las exportaciones. En el último informe de coyuntura de FUSADES se decía de que la confianza del empresariado sigue mermada. Sin embargo, sí se ha comenzado a invertir un poco, y aunque no lo suficiente como para poder recuperar la senda de crecimiento. El Salvador está en el fondo de crecimiento comparado con los demás países de Centroamérica, que igual han tenido cambios de gobierno, igual han tenido problemas difíciles, aunque no tanto como la inseguridad y la inestabilidad política que se vive. En el tema de inversión, que es uno de los temas que tú manejas, Francesca, creo que también veíamos el documento de Doing Business, sí, que nos dice que hay muchas trabas, pero especialmente el tema de la poca seguridad jurídica que ofrece nuestro país al inversionista extranjero. Sí, eso genera obviamente dudas en el cambio de reglas. Por ejemplo, el año pasado solamente se lograron alrededor de 400 millones en inversión extranjera directa, cuando
los demás países de la región nos superan como por 100 o 200 millones. Y obviamente en el Doing Business, como tú dices, decía que la principal causa ya no es tanto la inseguridad social, pública, la falta de seguridad, sino que la inseguridad jurídica y el problema de la burocracia que hay en el país. Y yo creo que en el área social también es importante apuntar que una de las principales promesas de campaña del presidente Funes fue el tema de Ciudad Mujer. Efectivamente, tuvimos la inauguración de una sede de Ciudad Mujer hace un poco más de un año, pero en las promesas de campaña, acordémonos que él ofreció 14 sedes, una por cada cabecera departamental. Luego de la inauguración se redujo a un poco menos de la mitad, nos hablaban de 6 sedes de Ciudad Mujer. La secretaria de Inclusión, Wagner Pignato, y primera dama de la República, también firmó un préstamo, fue a la Asamblea Legislativa en junio del año pasado, se le aprobó un préstamo por 20 millones con el BID, y estos 20 millones iban a ser utilizados para construir la tercera, cuarta, quinta y sexta sede de Ciudad Mujer, y un año después ni siquiera tenemos la segunda. Yo creo que cuando acabe el periodo no vamos a tener más de 2 Ciudad Mujer. Sí, a lo mucho llegamos a la segunda, ¿verdad? Pero sí creo que sería injusto decir que una promesa de campaña se ha cumplido por una Ciudad Mujer, porque nos prometieron 14 y ahorita tenemos Pero una. prometieron también una fábrica de empleos. Sí, pero lo que pasa es que en el discurso, cuando el presidente Funes inaugura la primera Ciudad Mujer, dice, ya cumplimos esta promesa de campaña. Y no puede decir que digan, ya cumplimos esta promesa de campaña con una Ciudad Mujer. Están cumpliendo una 14ª parte de lo que habían prometido, Estoy ¿verdad? totalmente de acuerdo con vos, y yo creo que lo que ocurrió en las elecciones pasadas, en estas últimas, es producto de que la gente es consciente de que hay promesas que no se cumplen, no importa de la boca que haya venido, porque al final de cuentas fue una bandera política que lanzó un proyecto. Y aquí sí la gente, a diferencia del Frente y Mauricio Funes, la gente dice, es lo mismo porque yo puse a Mauricio Funes, pero lo puse porque el Frente me lo presentó y yo voté por el FMLN. Bueno, vamos a dejar entonces que opinen las expertas en el acontecer legislativo, y es por eso que saludamos a doña Milena. Buenas noches, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Un gusto poder compartir aquí con mi colega diputada. Y también doña Ana Vilma, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. Usted inició con nosotras este proyecto de Sin Su Permiso como nuestra primera invitada, y un gran gusto tenerla nuevamente. Muchas gracias, fue un privilegio y me encanta estar de nuevo aquí con ustedes. Doña Ana Vilma, ¿cómo analiza usted los primeros 3 años de gobierno del presidente Funes? Bueno, yo lo veo como un franco retroceso, una preocupación grande porque las expectativas que se generaron con la llegada de este gobierno del cambio al final se convirtieron pues en lo que estamos viviendo en este momento, una desesperanza, una situación donde no vemos ningún avance, ni en lo que vemos más bien un retroceso en lo económico, vemos un retroceso o un caminar al filo de la legalidad y de la legitimidad político. En el tema de democracia vemos que no han mejorado a pesar de la enorme cantidad de gastos que se realizan y el endeudamiento que tiene el país. No vemos que haya mejorado las condiciones sociales de la población. Al final lo que vemos pues es que no se han cumplido en absoluto las expectativas, y estamos viendo una población que, lejos de sentirse protegida, lejos de sentir que ha avanzado en alguna medida, lo que siente es pues que aquí en este país no hay en este momento ninguna salida. Si viera que a pesar de esa situación hay alguna perspectiva de futuro, pues por lo menos diríamos hay esperanza, esto es lo que puede pasar. Pero en este momento vemos un país que después de estar estancado ha entrado en un franco retroceso. Doña Milena, ¿esto es culpa de estos 3 años de gobierno o hay algún tipo de contribución del gobierno anterior? Bueno, yo quiero decirles de que el año 2009 entra una crisis financiera mundial que afecta a nuestro país. Nosotros por eso cuando entra este gobierno dejamos una mesa limpia, en el sentido que aprobamos una reorientación y dejamos la deuda tirada a muy largo plazo para poder que encontrara el gobierno esa mesa limpia, porque había dificultad en los fondos que tenía y la deuda que tenía el Estado. Así es que la crisis ha afectado al país, claro que sí, la crisis mundial, pero en estos años de gobierno han cometido una serie de errores
en la parte fiscal, en la parte, yo diría, y tú hablabas de la confrontación que ha habido. Esta confrontación te provoca desconfianza, y cuando tú ves que empiezan a cambiar las reglas del juego, entonces viene también la desconfianza para el inversionista que pueda invertir en el país. ¿Pero qué errores específicos, perdón, doña Milena, en la parte fiscal, por ejemplo? Fíjate que cuando un país se encuentra en crisis, dar 2 paquetazos tributarios, 2 reformas tributarias que venían a impactar más, eso hace que contrae la inversión. Y, por supuesto, yo creo que en este momento la situación fiscal ha entrado en una crisis profunda que puede llegar a ser insostenible en el tiempo. El endeudamiento que el país ha tenido es un endeudamiento galopante. Fíjate que en solo 2 años, 10 meses, ha tenido un endeudamiento de 2.845 millones, que equivalen a 2.700.000 diarios en el transcurso, incluyendo sábados y domingos. No, es que hay que decir la verdad. Entonces, cuando tú ves ese endeudamiento tan grande, y yo te podría preguntar, ¿y ven ustedes obras enormes en el país como para decir ese endeudamiento que ha tenido El Salvador? Cuando tú ves que el puerto de la Unión está allá y todavía no se ha hecho nada, todavía no se ha logrado, perdimos los momentos más importantes de la historia para poder concesionar nuestro puerto. Ellos, hasta ahorita, dimos la ley de concesiones, todos contribuimos para que pudiera llegarse a dar, porque iba a lograr recuperar toda esa zona. Nuestro interés era generar empleo, porque al generar empleo empieza a dinamizarse la economía, y además de eso la gente tiene una mejor calidad de vida. Pero, perdón, Francesca, pero han habido proyectos que, por ejemplo, el caso de la Diego de Holguín, que es un proyecto, sí, que se inició en el pasado, pero que este gobierno, y todos somos conscientes de las deficiencias y procesos anómalas que hubo detrás de la Diego de Holguín, que hacen que este gobierno se tenga que enfocar en volver a licitar toda una obra que estaba abandonada. Está el caso del Chaparral, que el caso del Chaparral es un proyecto que por la lluvia se tuvo que haber suspendido. En la Unión hay plantas eléctricas que no se pudieron hacer. Que están detenidas. Detenidas totalmente. Entonces, también tal vez las circunstancias o el panorama político, social, no le benefició mucho a este gobierno para esos grandes proyectos. Pero es que cuando tú te das cuenta que este país ha regresado a la tramitología, hoy ves colas por todos lados. ¿Por qué? Porque todo va con mayor número de trámites. Cuando tú ves que, por ejemplo, te voy a dar un pequeño ejemplo, Vivienda para Todos, uno de los programas que lo vendían como un programa estrella, acaba de dar declaraciones el viceministro hace 2 días, donde dice, ya no va a haber casa para todos, ya se terminó ese programa, no lo vamos a poner en una política general, pero ya eso terminó. Entonces, cuando tú ves que esas promesas de campaña que ellos mismos hicieron y que ahora se están retrocediendo, entonces más desesperanza le viene a la gente. Y al haber más desesperanza, a mí me preocupa, porque tú ves cómo la economía empieza a contraerse más, y al contraerse más la economía, tú ves un crecimiento. Cuando presentaron el presupuesto de la Nación en la Asamblea Legislativa, yo fui una de las que fui crítica muy fuerte contra ese presupuesto. ¿Por qué razón? Porque basaban el presupuesto en un crecimiento del 2.5%, y tú acabas de decir, no va a llegar ni al 1%. Entonces, todos esos números que pusieron presupuestados no eran ciertos. Entonces, cuando tú te vas dando cuenta de que han cometido ese tipo de errores, cuando se hubiera podido hacer buscando consensos, el mismo gobierno debería de haber empezado a buscar consenso. Nosotros, como Arena, creemos que el mensaje que
pueblo salvadoreño ha dado el 11 de marzo, debemos de escucharlo. Y ese mensaje es, no le damos la mayoría a nadie, a ningún partido político, dialoguen. Pero entonces, por ejemplo, doña Ana Vilma, ¿cómo va a contribuir Arena a lograr sacar al país de esta crisis? Le vamos a pedir a doña Ana Vilma que nos responda luego de la primera pausa comercial. Ya volvemos. El vestuario de Sin Su Permiso es gracias a Cherry Store. Encuentra sus prendas en Zona Rosa, calle La Reforma, local 5A. Cherry Store, siempre a la moda. El inicio de una estrategia financiera, desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Doña Ana Vilma, vamos con su respuesta. Bueno, yo creo que Arena desde un principio estuvo dispuesta, desde la entrada de este gobierno, Arena estuvo siempre dispuesta a apoyar los esfuerzos que hiciera el gobierno del FMLN, el gobierno del presidente Funes, porque Arena buscaba que la población en general estuviera bien. Y eso, yo digo, lo podemos sentir cuando había al inicio un presidente que arranca con un 80% de aprobación, quiere decir pues que tenía el respaldo de militantes de Arena que estaban dispuestos a darle a este gobierno una oportunidad. Sin embargo, vemos que lejos de construirse o de que el presidente pudiera y el gobierno del FMLN pudieran aprovechar ese apoyo que en ese momento estaban teniendo, bien vemos pues un gobierno que no logra generar la confianza necesaria a nivel de los empresarios para poder generar aquello que es tan importante, crítico para impulsar el crecimiento de un país, que es la confianza. Solamente teniendo la confianza en el país, los empresarios, tanto locales como extranjeros, hubieran podido impulsar ese crecimiento económico que al final es lo único que va a poder combatir la pobreza en este país. Entonces, un gobierno pues que vimos los dirigentes del FMLN hablando de que iba a haber un cambio de sistema político y económico en un determinado momento. Claro, los empresarios se ponían en alerta y decían, ¿será conveniente, no será conveniente? Este discurso todavía está. No se ha respetado, en este momento lo vemos pues una independencia de poderes. Vemos lo que hay un ataque pues del legislativo a la Corte Suprema, amenazas por un recursos de inconstitucionalidad que están puestos por ciudadanos, y en vez de dejar que la democracia pues funcione, que la Corte Suprema de Justicia haga lo que tiene que hacer, pues hay amenazas de parte pues del legislativo. Vemos recientemente entra en vigencia después de un año una ley de acceso a la información pública que generaría transparencia, confianza en las instituciones. Lejos de que esto funcione, pues se obstaculiza, no se permite que esto vaya. Vemos hace un poco el secretario general del FMLN aplaudiendo lo que son las nacionalizaciones que se dan en Argentina, en Bolivia, en Venezuela. Claro, el empresario dice, bueno, ¿y aquí qué es lo que va a pasar? Una confrontación permanente que ha habido también entre el presidente Funes y los empresarios, la cúpula empresarial. La confrontación ha sido una permanente. Y por último, se está hablando todavía, si ya que estamos tan endeudados, pues vendámosle a Venezuela, adhirámonos al Petrocaribe. Eso no es para generar confianza. Por tanto, si no hay una confianza, muy difícil que se genere esa inversión necesaria para venir al país. Preocupante que estamos a la saga de América Latina, cuando El Salvador ha sido un país que tiene un potencial enorme, ¿verdad? La inversión privada extranjera ha caído y la inversión local también ha caído significativamente. ¿Cómo es posible que con el potencial que tiene el país, hoy día Nicaragua esté sobrepasándonos? Sin menospreciar a Nicaragua, pero está arriba en crecimiento y arriba pues nos dobla lo que es la inversión extranjera. Honduras y Guatemala con problemas muy similares de inseguridad ciudadana,
Honduras con una condena de la OEA por un golpe de Estado, sin embargo, ya ha logrado sobrepasar los esfuerzos que realiza nuestro país. Y nosotros, pues, ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otros países a nivel de América Latina y de la región centroamericana que han sabido paliar mejor la crisis del 2008, del 2009 y que comienzan a mostrar una leve recuperación. Ana, solo una cuestión, ya que ella está hablando del tema de confianza. Yo creo que es bien importante conocer su opinión, ya que ahora está como diputada, pero antes como vicepresidenta también estaba manejando todo lo que era la inversión y la atracción de inversión extranjera. ¿Qué piensa usted sobre ese discurso en el cual el presidente Funes llama a inversionistas, pero tenemos a un inversionista como es esta empresa italiana, Enel, que dice: estoy dispuesta a invertir ya más de 120 millones de dólares en El Salvador, y por no respetar un laudo internacional de la máxima instancia que dirime este tipo de conflictos internacionales, nuestro país está dejando de percibir una cantidad arriba de los 100 millones de dólares. Entonces no parece como algo incongruente, llamando a los inversionistas extranjeros, pero el que ya quiere invertir no se le permite invertir. ¿Cuál es su opinión con respecto a este caso? Bueno, a mí me parece que eso es algo también que genera una falta de confianza en los inversionistas extranjeros, y algunos que sienten que se cambian las reglas del juego, pues naturalmente no van a estar dispuestos a venir aquí al país. No solamente ha ocurrido esta pérdida de oportunidades que puede representar en él, no solamente por el hecho de que están dispuestos a poner la plata acá, sino porque también es energía renovable que tanto necesitamos nosotros para convertir nuestra matriz energética instalada. Y además por el hecho de que en este momento la oferta y la demanda energética del país prácticamente ya se cruzan las dos curvas. ¿Y por qué no hemos tenido apagones hasta el momento? Porque el país no ha crecido. Pero en el momento que el país hubiera crecido, ya nos hubiéramos encontrado con dificultades, con déficit de energía. Entonces, son situaciones críticas. Otro caso emblemático es el caso de Puerto La Unión, que está ahí durmiendo el sueño de los justos, que tenía la posibilidad de ser, pues, concesionado a algún operador internacional, y habíamos traído o entusiasmado a los 10 mejores del mundo, y por estar acá pues en la discusión, y no es que tenga nada contra los ticos, ¿verdad? Pero Costa Rica nos está comiendo el mandado en Limón Mohín. Yo siento un dolor profundo cuando veo que el proyecto que se pudo haber desarrollado aquí con APM Terminales está siendo desarrollado en Limón Mohín. Pero ese proyecto, me acuerdo cuando usted era exfuncionaria del anterior gobierno, usted tenía hasta la misma oposición de su partido, cuando se hablaba del tema de la concesión y cómo concesionar, y que concesionara que se le diera un particular y que el gobierno fuera simplemente un administrador. Entonces, también no es solo la culpa del frente, también la contraparte, que fue Arena, en su momento no ayudó muchísimo. Yo creo que estos proyectos tenemos que verlos como proyectos país, ¿verdad? Y tiene que haber un conocimiento y un interés de parte de los salvadoreños en general por abordar proyectos como este, que vienen a beneficiar a la población entera, que constituyen apuestas estratégicas para el país. Bueno, al cabo de 2 años, en la discusión en la Asamblea, se arriba precisamente al mismo proyecto que se había abandonado por un tiempo y finalmente se concesiona. Pero veamos también qué otra cosa. Teníamos ahí en el Puerto de La Unión 2 proyectos de energía, uno de generación de energía con gas natural y uno de generación de energía con carbón. Cada uno de esos proyectos representaba una inversión aproximada entre los 750 y 1.000 millones de dólares cada uno. Y además, entre esos 2 proyectos hubiéramos duplicado la capacidad energética instalada en el país. Entonces, eso es lo terrible. Y hoy día vemos como el presidente Obama ha venido aquí, ha planteado la posibilidad del asocio para el crecimiento. Para el asocio de crecimiento es necesario impulsar la ley de asocios público-privados, algo que tenemos que impulsar en la Asamblea, pero no vemos tampoco que se plantee, bueno, ahí está el Puerto La Unión, invertamos en proyectos energéticos, las cárceles están topadas, veamos si podemos desarrollar eso, impulsemos carreteras. Entonces,
tiene que haber también esa voluntad política y la capacidad de fijar apuestas estratégicas. Y doña Milena, Milenio 2 no sería una apuesta estratégica que nos logre y nos apuntale para lograr salir de la crisis, por ejemplo. Bueno, ayudaría, pero yo veía un cuadrito que tenemos cuando se habla de confianza. Fíjense que para poder un país tener confianza para invertir, debe de haber un respeto primero entre los tres órganos del Estado. Debe de haber una institucionalidad que funcione. Y además debe de haber un verdadero respeto al Estado de Derecho, con una seguridad jurídica y una seguridad pública. Cosas que, si todo eso lo unimos y hay diálogo, hay voluntad política y hay capacidad en el gobierno, entonces generan esa inversión. Y esa inversión, esa confianza va a generar inversión. Y al generar inversión va a venir empleo, va a venir crecimiento, vamos a poder tener más tributos, vamos a poder combatir la pobreza. Entonces, ese esquema que yo tengo siempre presente para poder hablar de lo que se representa tener la confianza, eso se ha roto aquí en el país. Y cuando tú ves a un presidente que te reacciona confrontativamente con el partido que lo llevó, no digamos con nosotros, como primera fuerza política del país, cuando debería de estar vendiéndonos la idea de que todos busquemos una salida en este momento de crisis que está viviendo el país, cuando deberíamos de estar todos viendo esa visión de país. Pero cuando tú escuchas a los miembros del FMLN decir a socios público-privados, no, eso es privatización, dicen. No, entonces, si tú ves que ellos, en vez de decir demos la ley de asocio público-privado, porque va a tener la oportunidad el Estado de poder dar algunas concesiones, carreteras, cárceles, ya se decía, el puerto, entonces, y tú ves esa negativa desde parte del partido de gobierno, entonces no vemos a corto plazo la posibilidad de poder salir adelante. Doña Milena, entonces tenía razón el presidente, o tiene razón el presidente cuando dijo ayer, trabajo con dos oposiciones, gobierno con dos oposiciones, una que, no su lo digo, propio partido, ¿eh? Es decir, una que perdió privilegios y está molesto porque perdió los privilegios, que supondría yo que alude a Arena, y otro que no acepta que los cambios no se hicieron tan rápido, que supondría yo que alude al FMLN. Yo quiero decirte algo, Ana. Fíjate que Arena ha actuado en la Asamblea Legislativa como una oposición propositiva. ¿Siente usted que ha sido así? Sí. Así hemos tratado en todo el momento de ser esa oposición propositiva, pero a la vez, por supuesto, señalando los errores, porque como oposición ese es nuestro papel ante el pueblo salvadoreño. Tenemos que señalar lo que está mal hecho. Pero en los momentos difíciles, y pongo un pequeño ejemplo que a algunos no les ha gustado, nosotros dimos los votos para reorientar un préstamo la semana pasada. A algunos no les gustó. Y fíjate que yo, que soy de la Comisión de Hacienda, que había pasado diciendo, yo para gasto corriente no doy mis votos. Y para ese préstamo no dimos los votos. Para ese préstamo de 100 millones porque era para gasto corriente. Pero cuando te llega un documento donde te están pidiendo reorientar esos 100 millones, porque no hay dinero en caja, porque hay 6.200, 6.300 soldados que no se les había podido pagar, cuando hay proveedores pequeñitos que van a quebrar porque no se les ha pagado, cuando tú ves que ya hay una deuda de 19 millones del transporte que no la habían pagado y que ya era un compromiso, cuando tú ves que tienen que pagar 25 millones de servicio de deuda y nosotros hemos sido un país que ha honrado su deuda. No son Entonces 1.000 millones al año de servicio de deuda lo proyectado para el 2012. Pero necesitaban esos 25 para este mes. Entonces, cuando se nos presenta todo eso, ahí decimos nosotros como Arena, primero es El Salvador. Y por eso dimos nuestros votos. Y fíjate qué hizo el FMLN. Le dijo a Mauricio Funes, o me da 5 millones para la Universidad Nacional o no doy los votos.
Y ellos dijeron, Arena no va a votar, nosotros no votamos, esto no pasa. Y no le importa el problema de caja, no le importan los 6.300 soldados sin sueldo. Entonces, ahí es donde ves cómo la oposición propositiva actúa en ese momento. Y hemos contribuido con nuestros votos. Entonces, yo creo que hay que diferenciar lo que es un partido oficial resentido con su presidente y con problemas internos de ellos como el FMLN, a una oposición como nosotros que hemos sido propositivos, pero que a la vez somos una oposición que va a estar señalando lo que se hace mal. Vamos a una segunda pausa comercial, en breve regresamos con más de esta entrevista, ya volvemos. Las mujeres ganamos menos por el mismo trabajo. Somos las únicas que hacemos el trabajo del hogar. No estamos en puestos de decisión. No somos dueñas de la tierra. Abandonamos la escuela por trabajo o embarazo. Por eso se ha creado la Ley de Igualdad. ¿La conoces? Conócela. Exígela. Practícala. Concertación Feminista Prudencia Ayala. Continuamos. Ana, tenías algunos mensajes ahí en nuestro Twitter, gente que nos está ya interactuando y opinando. Sí, aquí tengo uno que dice, sí tienen razón de criticar la labor del gobierno, pero si no maduran políticamente de nada sirve porque son más de lo mismo. Aquí tengo otro de Chove García que dice, lastimosamente las instituciones han perdido a sus técnicos, conocedores por burócratas por razones políticas. Esto ya lo había escuchado yo, sobre todo en el tema de carreteras, en el Fovial, que se había perdido mucho de esa capacidad técnica que antes estaba. Y en seguridad pública, acuérdate que todas las personas, todos los que se especializaron en seguridad pública los quitaron al nomás entrar. Desmantelamiento de alguna institución. Entonces se perdió toda esa... ahora algunos han vuelto porque los necesitaban, que no podían combatir. Rita Moreno 24 dice, ok, el gobierno tiene grandes errores, pero ahora el pueblo recapacitó y le ha dado sus votos. Supondría que se está refiriendo a Arena. No sé si ustedes tienen más en Facebook. Sí, aquí Edgar Burgos dice, cuando la gente pensó en el cambio se imaginó lo irreal. Ahora, si Arena tiene todo para ganar en el 2014, ¿qué hará de diferente? ¿Tolerará la corrupción? ¿Qué cambios creen que son necesarios actualmente? Sobre todo la transparencia. Yo creo que este es un punto clave para el país, el que exista una verdadera transparencia y que la ley de acceso a la información sea, yo creo que hay que hacer hasta reformas para poder abrir más la posibilidad. Cuando todos los funcionarios comprendamos que el dinero es del pueblo y que el pueblo tiene que estar enterado de todo lo que sea manejado por un funcionario. ¿Cuesta ser transparente? Cuesta ser transparente. Cuando tienes decisiones colegiadas, es difícil, porque hay veces te quedas como fuera de eso, y otras tienes que hacer la presión necesaria para poder llegar a esa verdadera transparencia. Pero yo creo que a medida la ley vaya entrando, la gente vaya comprendiendo que debe de exigir esa transparencia, creo que va a ser para bien de nuestro país, porque todos los funcionarios cada día van a tener que ser más abiertos de poder decir. Fíjate que ahora el hecho de decirle públicamente qué diputados andan de viaje, hoy en la Junta Directiva se tocó ese punto. Al final de cada mes se va a publicar
todititos los que salieron del país. Entonces, yo creo que eso va a dar la oportunidad. Y un reporte de qué fue a hacer. ¿Ah? Porque pero hay que cosas lo escriban importantes. ellos, que lo escriban ellos, doña María. Ah, no, lo escribe cada uno de los que va. ¿Por qué es importante eso? ¿Por la transparencia, por la ética? Por la transparencia y por la ética también. Y para saber qué van a hacer. Y también qué le van a porque traer tal vez al país, qué fuiste a aprender, qué le podés dar a tu país de la misión oficial que fuiste a hacer. Entonces yo creo que eso es importantísimo. Ahora, yo creo que en este momento debe de haber una total austeridad. Fíjate que nosotros como Arena, y lo tenemos, y Ana Vilma les puede decir también, tenemos la propuesta de la reforma a la ley AFI, en que nosotros decimos, y hay muchos países de Latinoamérica que ya tienen la ley de sanidad fiscal. Ese es un candado que te pones, ya seas tú lo que gobernas o otro que esté gobernando, en la que tú pones topes. No te podés endeudar más del 40%. Ah, sí, pero ahora ya tenemos el 56%. Bueno, démonos 10 años para llegar al 40%. Yo te aseguro que un ministro de Hacienda va a tener toda la solvencia moral de poderle decir al presidente de la República: eso que usted quiere hacer, presidente, no lo podemos hacer porque aquí ordena la ley que el gasto corriente no puede ser mayor de 3 años de promedio de ingresos. ¿Puede un país como El Salvador vivir sin endeudamiento? Es que no solamente se trata de que vivamos sin endeudamiento, lo que se trata es de hacer un buen manejo de las finanzas públicas. Por un lado, de controlar lo que es el gasto corriente, y además buscar cómo se van a subsanar, atender las necesidades prioritarias de la población. Pero por otro lado, hay dos ramas. Por un lado está lo que son los gastos, pero por el otro lado están los ingresos. Lo que ha pasado es que este gobierno no le ha apostado al crecimiento. Este gobierno ha hablado muchísimo de lo que son los planes de crecimiento, ha hablado de los planes quinquenales, pero yo no he visto aterrizar esos planes, ni he visto que haya habido apuestas estratégicas para poder impulsar y dinamizar la economía. ¿Por qué digo que se puede hacer? Porque veo que en los otros países de Centroamérica se está haciendo, porque veo lo que se está haciendo en otros países de Sudamérica. Entonces, si no le apostamos al crecimiento, muy difícilmente que se va a poder rebajar ese endeudamiento. Además, tiene que haber un cierto control. No es posible que va uno a dar todo y pensar que se va a poder seguir gastando y gastando y gastando, y la tarjeta de crédito topada como se tiene en estos momentos. Y además el país como que falta un manejo, una gestión también de un tema que es importantísimo, que es la competitividad. O sea, todos esos factores que permiten que un país realmente pueda impulsar su crecimiento. A mí me preocupa horrible cuando veo lo que son los rankings del Foro Económico Mundial, los rankings haciendo negocios del Banco Mundial, de Transparencia Internacional, de las calificadoras de riesgo, de la Fundación Heritage, donde vemos, por ejemplo, en uno de estos rankings, en el de facilidad para hacer negocio, El Salvador ha caído 43 posiciones desde el año 2008. Y además, cuando veo que nosotros perdimos nuestra calificación de riesgo que nos daba la calificadora de riesgo Moody's, cuando en el pasado solamente Chile, México y El Salvador tenían ese grado de inversión, y lo tuvimos durante 8 años. Entonces, todo ese esfuerzo de manejar en orden nuestras finanzas, de priorizar cuáles son nuestras necesidades, de hacer a un lado todos los gastos superfluos. Y un tema importante que salía en uno de los mensajes: no hay duda que tenemos que buscar entendimientos, que la verdad no la tiene ni un partido, ni el otro, ni el otro. Tenemos que trabajar de la mano y tenemos en algún momento que sentarnos a hablar y decir, bueno, cuáles son las cosas básicas sobre las que nos vamos a poner de acuerdo. 1, 2, 3, bueno, apostémosle a esto juntos. Porque mientras haya un partido que vaya para este lado y el otro para el otro lado, muy difícil. Y se puede hacer eso con partidos tan polarizados, con partidos, y en 2 años de gobierno que están vinculados a la campaña electoral. Bueno, si se sigue hablando y visibilizando la pobreza y la situación tan crítica que están viviendo los salvadoreños en este momento, eso obliga
obliga a dejar de un lado los intereses partidarios y los intereses particulares. El país está verdaderamente en una crisis y cuando hablamos de números y cuando hablamos de endeudamiento hay que ponerle cara. Hay que ver que eso significa cuántas personas que en este momento están pasando una dificultad para llevar la comida a su casa el día siguiente. Y un factor que es crítico para mí, que es lo que más siento yo que afecta al país. Hoy día un 40% de los salvadoreños están subempleados. Trabajan todo el día, pero no llegan a un salario mínimo. Y además, digamos que hay un 7-8% de desempleo formal, y sumamos esas dos cifras y vemos que prácticamente un 50% o la mitad de los salvadoreños no tiene una perspectiva de futuro. Ese es el gran problema. Entonces, ¿cómo le apostamos a generar ese empleo? Estoy segura que se puede encontrar entendimiento. Había un tema que era bastante sensible y hablando de ponerle cara a los entendimientos. Hay muchas personas a través del Twitter y Facebook que dicen cómo nos van a poner el impuesto para que les paguemos el seguro a los buceros y qué va a hacer la bancada de Arena al respecto. O sea, que se puede detener, esto ya es inminente, vamos a tener que pagar por las unidades que matan gente y sufren accidentes diariamente. Bueno, nos están pidiendo la opinión de ustedes con respecto a este tema. El tema del transporte. Sí. Yo creo que del impuesto que le quieren del impuesto que se le quiere Yo creo poner. que ese es un tema, el tema de transporte es un tema complejo que debe de verse integralmente. No solamente verlo como subsidio, como seguro, sino que integralmente y poderle dar una solución. Esa es total responsabilidad del Ejecutivo, donde tienen que llegar a un acuerdo y poder hacer que el servicio público que lo ocupa el 85% de la población, solo el 15% no ocupa el servicio público. Entonces tenemos que trabajar en una solución integral de la problemática y yo creo que en ese sentido es una de las cosas que ya decía Ana Vilma, donde debemos de buscar esos consensos, donde debemos de sentarnos todas las fuerzas políticas y ver qué solución le damos sin intereses creados. O sea, que allí no se sienten las personas que tienen intereses en el transporte, sino que los que queremos buscar una solución para la problemática digna de la gente. Una solución digna. Así es, porque la gente tiene derecho a ir a su trabajo en un bus seguro. No que ahora la mayoría de las personas cuentan que al ir en un bus, lo primero que le hacen es cuidarlo para que le den lo están robando su celular, entonces la gente vive en aquel miedo. Yo creo que eso lo debemos de llevar a buscar una solución. Nosotros como Arena estamos dispuestos a dialogar y esos son mensajes que nosotros le hemos mandado al mismo presidente de la República. Estamos dispuestos a dialogar, busquemos soluciones, es así como podemos hacer país. Quitar el subsidio del transporte no es una solución, entonces. Bueno, lo que no se puede es aumentar el pasaje porque en este momento la población no tiene empleo. Si estamos hablando de 50% de la población que no tiene empleo, ¿cómo va a poder nuestra gente llegar, pues pagarlo para que vayan los niños al colegio para ir a trabajar? No se puede, es inviable. Ahora, yo creo que la población, porque lo recibimos cada minuto, ¿no? Que no están de acuerdo con lo que llaman un impuesto, aunque el gobierno diga no es un impuesto, pues dicen no estamos de acuerdo con un impuesto porque sienten que se está también financiando la ineficiencia. Y mientras no se vea una mejora real del transporte público es muy difícil. Ahora, este es un tema que tiene un costo político alto y quizás por eso es que es tan importante también el sentarse pues, las fuerzas políticas o los diferentes actores nacionales a ver qué salida se le puede dar. Pero no es fácil si lo aborda solamente un gobierno desde la perspectiva del partido de gobierno, sino tiene que ser pues algo que se aborde con otras fuerzas políticas también. Vamos a la última pausa comercial, ya volvemos. Las mujeres ganamos menos por el mismo trabajo. Somos las únicas que hacemos el trabajo del hogar. No estamos en puestos de decisión. No somos dueñas de la tierra. Abandonamos la escuela por trabajo o embarazo.
Por eso se ha creado la Ley de Igualdad. ¿La conoces? Conócela, exígela, practícala. Concertación Feminista Prudencia Ayala. En Al Despertar tenemos la información más completa para que inicies tu día bien informado. Noticias nacionales e internacionales, espacios para la comunidad, deportes y lo mejor de los espectáculos. Esto es Al Despertar, la primera revista informativa. Con un espacio de entrevista diferente. De lunes a viernes a las 5:30 de la mañana, por Canal 33, la televisión salvadoreña. Continuamos. Doña Milena, usted nos hablaba en el bloque anterior sobre la importancia de la transparencia y también la importancia de la ética de los diputados que estaban promoviendo que se hiciera un listado de los diputados que iban a viajar, para qué hacían los viajes y sus reportes. Pero dentro de la ética también entendemos que hay un protocolo, hay un código de conducta en la Asamblea Legislativa. Quisiera que escucháramos las declaraciones, la intervención más bien del diputado Mario Valiente que hiciera en una plenaria anterior, en la cual de alguna forma se ha acusado entre comillas de haberse burlado de una mujer diputada, porque a nosotras en el programa también nos interesa escuchar el punto de vista de ustedes, no solo como políticas, sino que como mujeres diputadas. Así que escuchemos este audio y luego pues lo comentamos al respecto. Adelante, si nos lo tiene listo nuestra productora. Gracias, presidente. Quisiera empezar, pero así con mucho énfasis, diciendo que mi alma mater, que es la Universidad Nacional, la universidad merece y necesita mucho más de 5 millones probablemente, pero hagámoslo transparente. Consigamos los créditos para la universidad. Pero aquí, cuando se ha aprobado un crédito ya con destino, nombre y apellido, a última hora, como que entró la salvatrucha a esta asamblea a pedir renta. Esa es la impresión que da, perdónenme. Y que me diga doña Lorena que nunca piden dispensa de... Por favor, se le van a caer los dientes. Si aquí es dispensa de trámites a cada rato y para cualquier cosa, por favor. Es un insulto a la inteligencia, perdónenme que de verdad y estoy dominando, me estoy controlando, pero es increíble oír estas cosas. Repito, la Universidad Nacional merece eso y mucho más. Y repito, mi alma mater. Y mientras fui estudiante y existía aquel equipo glorioso de la U, yo pagaba mi peso mensual para ayudar a sostener al equipo de la U. Yo he vivido la universidad. Jugué en su equipo de voleibol, disfruté ser estudiante y el único problema que tuve, ¿saben qué? Desgraciadamente, cuando era izquierda, cuando me iba a graduar, mi expediente no existía porque yo era de derecha. Vaya democracia. Y no era culpa de la universidad, eran los activistas. Y hoy le quieren dar a esos mismos activistas que me quemaron mi expediente 5.2 millones, por favor. Además, creo que el país merece recuperar un poco de su prestigio y no venir a última hora a cambiar el destino de los créditos. Y finalmente, lástima, siempre, yo no sé por qué doña Lorena se me esconde cuando yo voy a hablar, pero me estoy yendo seguro. Nosotros vamos a responderle a nuestro votante, y bien lo dijo doña Milena, y a la gente que nos apoya, porque se dan cuenta que cuando es para beneficio de El Salvador, no nos importa que el presidente sea Mauricio Funes, porque un hombre que se llamó Roberto Dabuizón nos dijo y nos repitió primero, 2, 3 y más veces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo es El Salvador, y en este caso, si es necesario ese dinero para nuestro bien de nuestro país, lo apoyamos. Espero que me haya oído allá donde está polveándose la nariz la señora. Gracias. Doña Milena.
¿Qué opina usted de estas declaraciones del diputado Valiente, de esta intervención del diputado Valiente? Bueno, sabemos que él pidió disculpas, pero ¿cuál es su opinión? Sí, yo quiero decirte, yo conversé con él y me ha gustado ver lo que le pidió disculpas a Lorena. Creo que ha hecho un acto muy caballero. Él me explicaba que cuando él era pequeño siempre le decían, si decís mentiras se te van a caer los dientes. Entonces como que quiso usar eso, que no lo hizo, me lo ha repetido muchas veces, no lo hizo en el sentido de ofenderla. ¿Entonces está sacando un trauma de su infancia o cómo? Pues me imagino que muchas veces le han ha de haber mentido y le han de haber dicho que no, que se le iban a caer los dientes. Pero yo quiero decir algo. Aquí en El Salvador hemos dado pasos importantes y las mujeres políticas hemos jugado un papel importante en esos pasos positivos para una mayor participación de la mujer en la política, en ser reconocida en todos los roles, en sensibilizar a la sociedad en la no violencia contra la mujer. Hemos dado una ley que nos costó muchísimo darla, que nos pusimos de acuerdo todos los grupos parlamentarios y pudimos hacerlo. Lorena Peña es la presidenta del grupo parlamentario, yo soy la vicepresidenta, y hicimos una agenda común y logramos la ley integral de una vida libre de violencia. Pero esta no es una violencia verbal clara contra una mujer, independientemente que le haya pedido disculpas, porque creemos que está bien que le haya pedido disculpas, pero dejemos que le pidió disculpas. ¿Cómo evalúa la intervención de él? ¿Sabes lo que antes de pedir disculpas? Yo lo que quiero decir es esto, y se lo dije a él. Una mujer diputada en la Asamblea Legislativa nunca se podría referir a un colega diputado usando ese término. No lo hace. Una mujer es respetuosa, no lo hace. Entonces, debemos tal vez de errores así, sacar cosas positivas para bien. Yo creo que no es porque las mujeres seamos tímidas, no, porque somos respetuosas, porque no se nos ocurre el poder usar una expresión. Pero entonces, ¿sí califica esto como un irrespeto? Cuando él me explica claramente que él nunca se le ocurrió haber ofendido a Lorena, yo le creo, porque me lo dice. ¿Usted le cree realmente que hacer ver que se anda polveando la nariz en el baño y que se le hubieran caído los dientes no es una falta de respeto? Son expresiones irrespetuosas. Okay, claro que sí. Perfecto. Aquí dicen que si el diputado Mario Valiente sufre de misoginia, dice en el Twitter. Escuchemos la opinión de doña Daniela. Yo creo que el Parlamento y la seriedad de los problemas que se discuten en ese nivel requiere que haya respeto al Parlamento mismo. Y por tanto hay lenguaje que es inapropiado. Creo que hay expresiones que son inapropiadas, no solamente porque pueden faltar el respeto, sea hombre o mujer. Creo que no debe darse. Pero además hay otro punto, distrae la atención de temas fundamentales que se tienen que estar discutiendo. Entonces, en vez de estarse preocupando por el tema, pues que si se aprueba el préstamo, que si no se aprueba el préstamo, que si va para una cuestión válida o no, se va la atención en el lenguaje que se utilizó. Hemos platicado con Mario, las mujeres, y sí comprendemos pues que Lorena se sintiera mal. No es agradable, digamos, no es agradable, sea hombre, sea mujer, no es agradable. Creo que debemos tener un parlamento que sea mucho más respetuoso y tenemos que aprender a ser mejores políticos en ese sentido. Diputada Camelia 019 dice, la falta de valores es la raíz de muchas problemáticas hoy en día y evidentemente el respeto hace falta en la Asamblea también. ¿Y son conscientes ustedes que la Asamblea, de verdad, la gente ve la Asamblea a veces solamente, y lo digo con mucho respeto, para divertirse de las cosas que allí mismo pasan? Porque los discursos que se oyen de diputados, como el caso del diputado Valiente, no son profundos, no contribuyen a
levantar la imagen tan deteriorada que la Asamblea tiene ante los ojos de la población. Para finalizar, tenemos 1 minuto de reflexión para cada una y cerramos. Se pasó rapidísimo la hora. Ay, sí, bueno, creo que hay retos grandes para mejorar las acciones de todos los políticos. Creo que tenemos un reto grande por delante, tenemos que ver también cómo nos mira la población y precisamente el esfuerzo que hacemos, que estamos haciendo es por devolverle la dignidad a la Asamblea. Doña Milén. Bueno, yo creo que tenemos una gran responsabilidad y comparto con Ana Vilma, son retos que nos hemos impuesto, tenemos que elevar el nivel de debate. Eso va a venir a contribuir a que sea mejor evaluada la clase política. Y además creo que el hecho de tener una transparencia en todo el actuar de los diputados y diputadas va a contribuir también a que seamos cada día mejor evaluados. Yo lo que sí puedo decirles es que las mujeres diputadas hemos dado ejemplos claros. El hecho de estar unidas en un grupo parlamentario donde estamos todas las mujeres de todos los pensamientos y juntas queriendo sacar adelante temas que vengan a proteger los derechos humanos de las mujeres, eso dice mucho de la mujer diputada. Bueno, muchas gracias a ambas por habernos acompañado. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta mesa. Ana, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Checa, buenas noches, buenas muchas noches. Gracias. Amigos y amigas televidentes, como siempre estaremos con ustedes la próxima semana, miércoles a las 9 de la noche, y la reprise de este programa el domingo a las 9 de la mañana, siempre por Canal 33. Que pasen una feliz noche, que descansen.